decíamos al comienzo del programa, ¿de qué se trata esto de personas paz? Personas altamente sensibles, como que todo el tiempo está así que la emoción le aparece por los poros, ¿sí? Yo, insisto, soy una de esas, últimamente soy por la edad, ¿por qué? Pero me considero persona paz. Pero ahora nos dirá ella, Noelia Centeno, querida amiga psicóloga, ¿cómo va, Noé? Hola, Hola, Noé, ¿cómo Noé. están? ¿Cómo Bien, muy andan? bien. ¿Cómo ¿De va? qué se trata esto de personas paz? Bueno, buenísimo. Mira, es algo relativamente nuevo. Nosotros siempre hablamos, porque es como complejo y siempre mi idea es que la gente entienda. Hay características de personalidad y otros son estados emocionales. Ajá. Las personas paz son características de personalidad. Así como vos decís, alguien es introvertido, es extrovertido, es tímido. Bueno, las personas altamente sensibles Sí. es un término bastante nuevo que se descubre que en realidad hay un desarrollo neurocognitivo, se llama, es decir, cerebral, que tenés mayor sensibilidad a todos los estímulos internos y externos. ¿Qué quiere decir Pero nacen esto? así las personas. Sí. No se hacen en el camino personas altamente sensibles, No. sino... Ah, mira. Bien. Es un nuevo tipo de Me personalidad. encanta. Mirá. Claro, O sea, entonces... me encanta el concepto, ¿no? No me gustaría ser tan sensible. Bueno. Entonces, ¿qué es esta característica? ¿Qué son estímulos externos y estímulos internos? Los A ver. estímulos externos es, por ejemplo, una persona que tiene paz, a lo mejor tiene más desarrollada la percepción, claramente. Entonces, los estímulos auditivos, los estímulos visuales, a lo mejor si hay mucha luz, puede generar fotofobia, o si va a bailar, el estímulo auditivo. Y a nivel interno, siente mucho más intensamente las emociones, no las puede gestionar bien, se estresa más. Es como que... Mira, un ejemplo sería, porque es bastante complejo, al ser bastante nuevo, de hecho todavía la psicología no la tiene muy aceitada Sí. para diagnosticar. Vos vas caminando por la calle y escuchás el señor que va hablando, percibís los detalles, no sé, la luz del sol, el olor a la torta, todo eso en el mismo momento, el olor a una torta que está cocinando una persona, una discusión, un señor que te choca y sentís los nervios en el cuerpo. Todo eso en forma más intensa. Es decir, la gente que no es paz, porque ahora creo que está bueno definir qué no es paz. La gente que no es paz, a lo mejor todos estos estímulos, vos Sí. vas caminando Y por no la te das ni calle, cuenta. no los percibís. Exactamente. O sea, los Claro. percibís, pero no prestás atención. En cambio, la gente paz sí. Si bien la gente que es altamente sensible se estresa mucho más y tiene mucho más ansiedad, de hecho hay mucha gente que cree que tiene depresión y en realidad no tiene una depresión o no tiene síntomas depresivos, sino que son personas que tienen un nivel de sensibilidad mayor. Pero no es ser sensible o inestable emocionalmente, no es un trastorno de Ah, ok, ansiedad, ok. no es una fobia. Ok. O sea, no tenés una Entonces, dificultad adaptativa. una persona paz no lo sufre. ¿O Sufre la intensidad cuando De no cada la sabes cosa, gestionar. Por eso es importante diagnosticarlo. Cuando vos sabés que sos paz, decís, bueno, los estímulos intensos... Mira, hay mucha gente que dice, yo me doy cuenta, yo entro a un lugar y percibo todo. Percibo el peligro, percibo si esta persona me va a decir algo, me doy cuenta, puedo percibir y anticiparme. La persona paz puede ser más empática, pero no es paz, no es ser empático. Sí. O sea, sentís lo que el otro puede sentir, te puedes anticipar. Esa hipersensibilidad, a veces es tan intensa la cantidad de estímulos que hace que te desadaptes al mundo. Sí, o que Claro. estés como sobreestimulado y te Exactamente. puedas como frustrar en un momento por tus mismos pensamientos, digamos. No Exactamente, pero no es una depresión. Tanto, claro. No es ansiedad. Yo voy a Ok, una ok. sesión con mi profesional y voy por otro tema que, no sé, en ese momento sentía que tenía que ir por ese tema determinado. ¿Vos podés decirme ahí, cuando yo te voy contando las cosas, determinar que yo soy una persona paz? Sí, por ejemplo, mira, yo tenía una ¿O paciente cómo te que- das cuenta que sos paz, no alguien que nos está escuchando, pero diga, sí, me siento que Porque tengo andan dando esta- vuelta un test Claro. con el cual uno puede definirse a sí mismo. Sí, todavía no, porque como es tan nuevo este concepto de personalidad, acuérdense que es de personalidad, no es un estado emocional. Eso es lo primero que da una diferencia. Cuando generalmente los diagnósticos, los psicólogos, los psiquiatras los hacemos de acuerdo al estado emocional de una persona Sí. que perduró en el tiempo. Suponete que venís vos y me decís, mira, Noé, yo siempre he sido una persona, no sé, activa, que voy al gimnasio, que voy a trabajar,
Y hace 6 meses que no tengo ganas de nada, que he perdido el interés, que lloro, estoy como lábil emocionalmente. Eso es un estado emocional que cambió. Entonces, eso no es una característica de personalidad. Si vos me decís, mira, yo puedo hacer mi vida a la perfección, pero veo una araña y siento que me voy a morir, empiezo con taquicardia, tengo ganas de desmayarme. O, por ejemplo, no sé, me despidieron del trabajo y empecé a tener una sensación de ahogo, de que me estaba por dar un infarto. Eso es un ataque de pánico, eso no es paz. O sea, esos son estados que te desadaptás Ahora y sí que de tu tienen... personalidad. Es como, por ejemplo, ser extrovertido y de repente tener varias reuniones seguidas de amigos o con gente y estar callado por un momento que estás pasando en tu vida. No es que te define ese momento, como si te define ser paz en cuanto a tu personalidad. O sea, vos tendés a ser más extrovertido, pero en ese momento de tu vida no. Pero no quiere decir que seas introvertido. Esa es la diferencia que estás. Exactamente, exactamente. Paz Entonces, sería si la persona, por ejemplo, la despiden del trabajo o tiene un problema con un compañero y de repente un ataque de ira. Así como... No, que siempre, es que en realidad a lo largo de tu vida siempre ha sido así, ¿entendés? Como no es que ahora surgió ante una situación. La personalidad es como enojón, ¿me entendés? No sé. no, viven todas las emociones con intensidad. Las emociones son muchísimas. Bien. Si nos basamos, mira, y acá voy a hacer Bueno y malo. Claro, acá voy a hacer como un pequeño paréntesis de qué son las emociones, que es una pregunta que la verdad, que es un concepto que todos usamos, pero nadie sabe qué son las emociones. Es cierto, es cierto. Esto es porque desde chiquita si lloraste dices, no llores, te enojás, no te enojes, no es para tanto. Entonces nos educaron a no sentir. Mira, las emociones es algo fisiológico en realidad y adaptativo. Hay 5 básicas. Hay gente que dice que son 7, hay autores que ponen 7, pero 5, las de intensamente. Ira, tristeza, desagrado, alegría y miedo. Nacemos con esa emoción. El bebé no le gusta la comida y te la escupe, desagrado. La mamá se va y llora, está triste. Te enojado porque quería la teta y no se la dieron. Se enoja, se pone colorado. Nacemos con eso. Y en realidad las emociones nacen en la era cavernícola. El miedo te alertaba porque no había luz ni vivías en una casa, vivías en la intemperie y te venía un oso. Entonces el miedo era la señal de alerta. Entonces dilataba las pupilas para sobrevivir, digamos. Claro. Las emociones para sobrevivir. Claro, la furia te ayudaba a matar lo que tenías para comer. Claro. El asco, bueno, tenías heladera. Entonces el asco, el olor podrido, te generaba un asco, un rechazo, y eso te salvaba de no envenenarte o de no intoxicarte. Ahora, de todos modos, la sensibilidad emocional, quiero saber, ¿aumenta con el aumento de nuestra edad, con nuestra maduración y vejez? ¿Aumenta también o no? ¿Sabés qué es lo que aumenta? La mala gestión emocional, que es distinto. Y también aumenta el registro emocional. Nosotros, las emociones siempre están. Ajá. Lo que pasa que la vida, la personalidad, que es una persona que tiene más personalidad obsesiva, va a ser más racional que emocional. Una persona que es más histriónica va a ser más emocional que racional. Entonces, la personalidad, lo que te pasó en la vida, Sí. a lo mejor tuviste que salir a laburar a los 10 años y eso te endureció. Entonces, no registraste las emociones. No quiere decir que no las hayas sentido. Quiere decir que apagaste el registro físico. Las emociones son un registro físico. Y esto es muy importante distinguir. Vos tenés las emociones que tienen este registro físico, que no podés evitar sentirlas, y el sobrepensar cada emoción forma lo que se llaman los sentimientos. Que es distinto. Por ejemplo, la tristeza se puede convertir en melancolía, en pena, en angustia, pero es la tristeza. Porque, claro, esos son sentimientos porque la que rumiás, pensaste. digamos. Exacto. La seguís elaborando. Exacto. Entonces esto, con la edad, ¿qué pasa? Uno sobrepiensa mucho más lo que siente. Y lo empieza a registrar. Entonces, lo que uno sostiene son sentimientos, quizás. Sí. La melancolía, la nostalgia, lo sostenés. Y sabés que la sensación es displacentera. Las emociones no son ni buenas ni malas, pero es displacentero. Y a todo esto, cuando recién contabas este panorama, una persona que va por la calle y siente todo, siente el olor al praliné en la esquina, el ruido del taxista que frenó, lo que están charlando dos personas allá, todo eso se siente como apabullante. ¿Hay manera de gestionar eso, de cuidar y que no nos vuelva loco, esa hipersensibilidad? Primero es saber que tenés este tipo de personalidad, que percibís muchos más detalles que los demás. Entonces, cuando vos lo sabés,
vos podés hacer una selección de a qué vas a prestar atención. Te quedas menos enganchado en la rumiación que implica el percibir y tener tanta información. Vos pensás que la percepción es información en nuestro cerebro. Claro. Entonces, cuando vos decís, uy, yo soy Paz, soy una persona que soy hipersensible a todos los estímulos. No me voy a quedar enganchado. Uy, ese señor miró mal, tal es un peligro, esto me hizo acordar a la torta que hace mi mamá. No, ya sé que percibo estos estímulos, entonces los suelto, los dejo ir. Claro, y también qué importante, digo, porque por ejemplo ahora en algunos centros comerciales está la hora de bajos estímulos. Digo, qué bueno que está también uno saber esto para evitar que estos estímulos efectivamente nos afecten de forma negativa, ¿no? Exacto. También saber que, por ejemplo, los estímulos internos, si estás con una situación de estrés por la vida misma o es una hora de mucho estrés donde, no sé, a lo mejor te tenés que levantar, llegar horario al trabajo, que el tráfico, que los chicos... Eso es una hora de estrés cotidiano que no tiene que ver con algo interno. Una persona que es Paz, a lo mejor se sobreexige tanto y percibe tanto el estrés tan intenso que a lo mejor termina anulando su acción. Entonces digo, si vos lo sabés, en esa hora no te vas a agregar más estímulos. Tengo una pregunta para cerrar. Más o menos, no sé si tenés otra pregunta te dejo también. Una persona Paz tiene que ver con más la conciencia, por ejemplo, que decías, una persona que no es Paz va caminando por la calle y por ahí no le da tanta pelota a los estímulos externos. ¿Es porque está por ahí pensando en otras cosas y no logra concientizar su alrededor o no tiene nada que ver con eso, por ejemplo, el nivel de conciencia? No, está buenísima la pregunta. En realidad el nivel de conciencia, que es de autoconciencia, tiene que ver con para registrar las emociones internamente. Es decir, ¿qué me pasa a mí con lo que vivo? Es verdad que si tenés un nivel de autoconciencia más desarrollado, lo desarrollaste, internamente te das cuenta de lo que te va sucediendo. Y cuando vos manejás tu interior, manejás el afuera. Eso es lo que la gente a veces no sabe. O sea, la gente quiere manejar el afuera. Claro, vos tenés que conocer adentro qué tenés, cuáles son los recursos, cómo sentís las emociones, cómo vivís el enojo, cómo vivís la tristeza, cómo vivís la alegría. Porque viste que por ahí se dice sensible o una persona insensible. Como que son dos características muy al límite. Y digo, bueno, tal vez porque yo también estuvimos hablando de estos test que se hacen y decís, bueno, es que será que sos más insensible. Y no creo que pase por ahí. No, claro, la sensibilidad y la insensibilidad se usa para el trato con el otro. Qué tan sensible sos a lo que el otro hace, cuán empático serías sos o cuánta falta de empatía tenés. Pero en realidad no con uno. La sensibilidad no es una característica de personalidad. Claro. O sea, debería ser, pero no se usa para eso. Cuando vos registrás emocionalmente qué te pasa, yo siempre digo, la empatía empieza para adentro. Si yo pude reconocer cómo siento lo que siento, puedo entender cuando vos sentís una emoción similar, cómo te estás sintiendo. Tal cual, como en los ataques de pánico, que te dicen más o menos cómo hacerlo y cuando ya sabes cómo son, estás mucho más relajado, preparado, ¿no? En un 80% soy Paz, desde la sí, me parece que estamos descubriendo. Entonces, la noticia es que se define como una nueva forma de categorizar, por así decir, rasgo de personalidad. Sí, totalmente. Perfecto. Aprobado. No era centeno. Gracias, Noel. Bonito fin de semana, gracias. Igualmente. Gracias. Chao, chicos.